Gracias por sumarse a participar en este día tan importante que estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Como seguro saben, esta fecha está marcada por la sesión inaugural del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982. Y este año tenemos el lema del papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Esto significa que reconocemos el rol de la mujer como pilar de los pueblos indígenas, jugando un papel principal en la preservación y transmisión de los conocimientos tradicionales. Tienen un rol colectivo y comunitario integral como guardianas del conocimiento tradicional, guardianas de los recursos naturales, del conocimiento científico. Muchas mujeres indígenas también están tomando la iniciativa en la defensa de las tierras y territorios y abogando por los derechos colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo. La importancia del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas es reconocida. Mucho antes del desarrollo de la ciencia moderna, los pueblos indígenas ya desarrollaron sus formas de saber cómo sobrevivir y también las ideas sobre los significados, propósitos y valores. Esto en palabras del relator sobre pueblos indígenas, del relator especial. Entonces, el conocimiento indígena, el conocimiento científico, este término, también incluye el conocimiento tradicional. En esta oportunidad también queremos mencionar que las consultas internacionales facilitadas por la UNESCO y el Consejo Interno de Ciencias establecen que el conocimiento tradicional es un conjunto acumulativo de conocimientos, prácticas y representaciones mantenido y desarrollado por pueblos con largas historias de interacción con el medio ambiente natural. Este conjunto sofisticado de entendimientos, interpretaciones y significados son parte integrante de un complejo cultural que abarca el lenguaje, los sistemas de clasificación y nombres, las prácticas de uso de recursos, los rituales, la espiritualidad y las visiones del mundo. Sin embargo, también sabemos que a pesar del papel crucial que desempeñan las mujeres indígenas en los pueblos, como sostén familiar, cuidadoras, guardianas del conocimiento, lideresas y defensoras de los derechos humanos, a menudo también sufren de discriminación intersectorial por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico. Su derecho a la libre determinación, el autogobierno y el control de los recursos y tierras ancestrales ha sido violado durante siglos. Las mujeres indígenas han logrado avances pequeños pero significativos en los procesos de toma de decisiones en algunos pueblos. Son líderes a nivel local y nacional y están al frente de la defensa de sus tierras, sus culturas y sus pueblos. Sin embargo, la realidad sigue siendo que las mujeres indígenas están muy poco representadas, se ven afectadas negativamente de manera desproporcionada por las decisiones que se toman en su nombre y con demasiada frecuencia son víctimas de múltiples expresiones de discriminación y violencia. Entonces, con esta serie de eventos que se presentan en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Día Internacional de la Mujer Indígena, el cual vamos a rememorar el 5 de septiembre, con estas actividades se busca visibilizar los desafíos y vulneraciones a los que se enfrentan cotidianamente los pueblos indígenas para alcanzar el pleno goce de sus derechos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conjunto con el Grupo Interagencial de Pueblos Indígenas del Sistema de Naciones Unidas en Paraguay, e instituciones públicas, y en el día de hoy, en esta modalidad virtual, buscamos con esta serie de webinares brindar una visión general sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y el rol de las mujeres indígenas en la protección y transmisión de los conocimientos tradicionales. También ahondar en temas centrales para el goce pleno de los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran vulnerados o desprotegidos por parte de los estados.
aumentar la comprensión de cómo contribuir eficazmente al goce de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos de expertos, miembros de instituciones públicas y de las organizaciones de pueblos y mujeres indígenas. Entonces, sin más preámbulos que esta pequeña introducción, este día estaremos abordando un tema que es la base de la existencia de los pueblos indígenas, que tiene que ver con los derechos territoriales y el rol de las mujeres indígenas. Vamos a contar con 3 mujeres que nos acompañan de manera remota también, porque no todas están aquí en Paraguay, y van a compartirnos sus experiencias de trabajo y cómo están estos derechos territoriales. Entonces vamos a tener con cada una de ellas un tiempo de presentación de 20 minutos y luego 5 minutos para hacer preguntas que pueden ir escribiendo en el chat y vamos también a leer en su momento. Entonces voy a pasar a presentar a nuestra primera ponente, la señora Anexa Alfred Cunningham. Voy a hacer una pequeña introducción. Ella es abogada, misquita, egresada de la Universidad Centroamericana. Es miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por América Central, Sudamérica y el Caribe. Realizó su maestría en el Programa de Derechos y Políticas Indígenas en la Universidad de Arizona, Estados Unidos. También tiene un posgrado en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, España, y en el Centro Internacional de Entrenamiento de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia. Se desempeñó como asesora del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte y gobiernos territoriales y comunales indígenas en Nicaragua, en procesos de demarcación y titulación de tierras comunales y resolución de conflictos territoriales intercomunales. Entonces, Anexa, te doy la bienvenida en nombre del Alto Comisionado y del Grupo Interagencial de Pueblos Indígenas. Es un gusto tenerte con nosotros este día. Adelante. Anexa, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. Les saluda Helga Guaina. Disculpen la intromisión. Lo que pasa es que la compañera Anexa está un poquito complicada, entonces sugiero que si la compañera, la hermana Emilia Cano pueda hacer su presentación. Ok, Helga, sin problema, entonces voy a introducirle a Emilia. Bueno, entonces, mientras esperamos contar con la participación de la señora Anexa, voy a presentarle a la señora Emilia Cano. Ella es abogada en Derechos Humanos, con formación en Educación en Derechos Humanos, miembro de la Red de Egresados de la Universidad Indígena Intercultural, ex becaria del CID, acompaña y asesora procesos de restitución territorial y defensa ambiental. Emilia, un gusto tenerte con nosotros y te agradecemos también tu disposición a participar de este espacio. Te doy la palabra para cuando quieras comenzar la presentación. Ok. Sí, buenos días. ¿Se escucha bien? Se escucha súper bien. Ok, muchas gracias. Bueno, a mí me pidieron participar de este espacio
para poder comentar un poco desde el lugar en el que estamos trabajando justamente para hablar de lo que son la defensa de los derechos territoriales, el rol de las mujeres en la defensa de los derechos territoriales. Y pensando un poco qué es lo que podía compartir con ustedes hoy desde este tema tan importante, yo quisiera empezar un poco a contarles cuál ha sido mi experiencia desde la práctica de la restitución territorial aquí en Paraguay. Comentar un poco que tanto en ambas regiones, la región oriental como en la región chaqueña, los territorios indígenas hoy se ven sumamente amenazados. Distintas son esas amenazas. Justamente la falta de que las comunidades indígenas y los pueblos indígenas tengan esa seguridad sobre sus tierras, esa seguridad jurídica, es la principal preocupación y es la base de uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos colectivos fundamentales de los pueblos indígenas, es tener asegurada el derecho a la tierra, el derecho al territorio ancestral, como nuestra Constitución Nacional del año 92 contempla, consagra y garantiza el derecho a la propiedad comunitaria fundamental. Otro derecho fundamental, otro derecho colectivo fundamental de los pueblos indígenas es el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autonomía, el derecho a la identidad cultural y también el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Son este conjunto de derechos colectivos fundamentales para los pueblos indígenas que debe ser garantizado y que nuestra normativa, la normativa en Paraguay, está garantizada a través de nuestro ordenamiento jurídico positivo. La Constitución Nacional y los tratados y acuerdos internacionales que el Paraguay ha ratificado, principalmente el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Entonces, ¿cómo se ven estos derechos colectivos hoy? ¿En qué estado están? ¿En qué grado el Estado está garantizando estos derechos? Cada uno de nosotros sabemos que el derecho a la tierra y al territorio está siendo sumamente amenazado, que muchos últimamente, en estos últimos tiempos, hemos escuchado cómo casos de desalojos de órdenes judiciales en las que se han desalojado comunidades indígenas. Por ejemplo, el caso Guapoí. También escuchamos los casos de reivindicación territorial, de restitución de territorios que hay, que llevan años, décadas de proceso administrativo inconcluso por parte del Estado. Tal es el caso de Loma. También tenemos las reivindicaciones territoriales de territorios ancestrales con trámite abierto, como el caso de los ayoreos Totobiagozoe, de los Guaraní Ñandeva. En el caso de los ayoreos Totobiagozoe tenemos unas 550.000 hectáreas reivindicadas por este pueblo que como sabemos tiene un grupo en aislamiento, ¿verdad? Con una protección, que debería tener una protección especial por el Estado, ¿verdad? Y en el caso de los Guaraní Ñandeva, es una reivindicación territorial de 600.000 hectáreas. También tenemos el caso de reivindicación territorial de los Ixir. Eso
esos 3 grandes casos de reivindicación de territorio ancestral en el Chaco. También conocemos el caso de cómo se encuentran las comunidades indígenas y los problemas que tienen con respecto a sus tierras en la región oriental, cuáles son las amenazas que sufren, la falta de seguridad jurídica sobre sus tierras, el avance de la frontera, la soja, los agrotóxicos, la contaminación de sus aguas. Entonces, todas estas amenazas sobre las tierras y los territorios indígenas cada vez se van agudizando más. Entonces, esta es la situación que experimentan las comunidades y pueblos indígenas, no estar tranquilos en sus tierras, no estar tranquilos en sus territorios, porque el Estado no está garantizando un derecho constitucional que es el derecho a la propiedad comunitaria y el derecho al territorio ancestral. Entonces, en ese contexto de esa falta de tranquilidad en sus propias tierras, eso impide que las comunidades y los pueblos indígenas puedan desarrollar sus planes de vida, ¿verdad? Sumado a eso, toda la crisis multidimensional que tenemos, la crisis climática, la crisis sanitaria, alimentaria. Entonces, sumado a todo eso, ver cuál es el rol que está cumpliendo, cuál es la tarea, cuál es el rol que está cumpliendo la mujer indígena en este contexto de violencia, podríamos decirlo, institucional, al haber mucha omisión por parte del Estado a garantizar sus derechos, y también concretamente, palpablemente, violencia física en los territorios, porque existe pobreza, y dentro de esa pobreza que afecta a indígenas, mayoritariamente afecta a las mujeres indígenas. Entonces, podemos decir que existen distintos tipos, tipologías alrededor de nuestro territorio. Tenemos casos en los que existen comunidades que tienen título de propiedad sobre sus tierras, pero tal vez ese título no es suficiente hoy para que puedan vivir tranquilos y desarrollar sus planes de vida. ¿Por qué? Porque no están, por las amenazas, no están tranquilos, porque hay invasiones de sus tierras, el caso de Macutinga, por ejemplo, o porque se planta soja, se entra a plantar soja cada cierta fecha, no pueden estar tranquilos. El tema de las fumigaciones, de los agrotóxicos, las superposiciones de títulos, el caso de Manjuy, de 38.000 hectáreas, donde hay, el título está en nombre del INDI, pero o sea, el INDI compró esas tierras, ¿verdad? Pero la verdad que hay otros títulos y hay que analizar cuál es el mejor título, siendo que hay el Estado compró eso para la comunidad Manjuy y Santa Rosa. O sea, hay varias tipologías, ¿verdad? Las comunidades indígenas están pasando por distintas situaciones en esa, digamos, en lo que hace a que tener aseguradas sus tierras, tener seguridad sobre esas tierras, de que esas tierras son suyas y que pueden estar ahí sin que nadie venga y los atropelle, los invada, los fumigue, que contaminen sus aguas. Entonces, son varios casos alrededor de todo el territorio, como he dicho,
pero una constante ha sido siempre el despojo de esas tierras. Una constante ha sido siempre que no hay una igualdad en el acceso a justicia, en los derechos judiciales que tienen las comunidades indígenas, no es el mismo tratamiento. Entonces, también en el territorio se dan esa violencia física que he mencionado, porque hay todo tipo de intimidación, hostigamiento a la hora de querer defender esos derechos territoriales. Entonces, ¿qué rol cumple la mujer en todo este contexto, ¿verdad? La mujer indígena generalmente en los casos que me ha tocado acompañar de restitución territorial, en el cotidiano es la que está participando y sosteniendo esa ocupación efectiva de las tierras. En los casos de reocupación, cuando se está queriendo reocupar esas tierras y recuperarlas, también ella participa y sostiene esa recuperación esa restitución de tierras y territorios. Y generalmente está expuesta a todo tipo de violencia. Digamos, ese lado es el que quiero mostrar en este momento, de que muchas veces está expuesta a la hora de que son las que quedan en las comunidades mientras los hombres están realizando sus tareas. Y me ha tocado casos de que peones de estancia, administradores de estancia, no las dejan tranquilas. O sea, han habido intentos de violencia física sobre las mujeres, ¿verdad? También, que son las que quedan a cargo de los adultos mayores, de los niños. Entonces, está esa parte bastante difícil, que es la violencia física contra las mujeres en estos procesos de restitución territorial. Está también la otra parte en la que las mujeres se movilizan, realizan emprendimientos e iniciativas productivas, porque son las que pueden dar respuesta diaria a sus necesidades, ¿verdad? Entonces, también está eso. Hay varios ejemplos, tanto en la región oriental como en el Chaco, de emprendimientos y de iniciativas productivas muy importantes que son llevadas adelante por mujeres indígenas. Entonces, como haciendo un pequeño cierre de esta primera parte que quiero compartir con ustedes, acompañar estos procesos de restitución de tierras y territorios nos ha, bueno, particularmente me ha enseñado que deberíamos hacerlo dando siempre un soporte legal a esa comunidad o a ese pueblo indígena o a esa organización indígena. Un soporte legal, trabajar el arraigo, el fortalecimiento organizativo, la memoria y la identidad de esa comunidad, de ese pueblo o esa organización indígena. Entonces, con esos elementos poder acompañar y apoyar esa restitución de tierra o territorio. Creo que estos elementos son importantes y son ya resultado de la experiencia de trabajo en terreno, ¿verdad? Eso por un lado. También, no sé cómo voy de tiempo, me decís, compañera, pero otro tema sí, te aviso, puedes seguir sin problema. Sí.
Otro tema que también quisiera tocar es lo referente al acuerdo de Escazú, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Paraguay no ha ratificado aún el acuerdo de Escazú y la verdad que es este tratado de derechos humanos específicamente, que es específico en asuntos ambientales, es sumamente importante para nosotros, para los que trabajamos con las comunidades y pueblos indígenas, por los derechos de acceso fundamentales que consagra este acuerdo, que todos sabemos, el derecho al acceso a la información pública en asuntos ambientales, el derecho a la participación en asuntos ambientales y el derecho a la justicia ambiental. Entonces, es para mí sumamente importante no olvidar que debemos seguir insistiendo para lograr que Paraguay ratifique este acuerdo, porque además el acuerdo nos garantizaría o nos daría las herramientas necesarias para la protección de los defensores ambientales. Y en ese punto, las mujeres indígenas en Paraguay están ejerciendo esa tarea, esa misión, ese rol sumamente importante de defensoras ambientales. Entonces, hoy por hoy no contamos con una herramienta normativa específica que pueda dar una protección efectiva a los riesgos y a las amenazas que están enfrentando nuestras compañeras indígenas que están defendiendo eh, sus bosques, que están defendiendo o sea, lo que se busca es mantener el bosque en pie, ¿verdad? Y los ecosistemas que están siendo sumamente dañados, vulnerados de una manera agresiva. Entonces, eh, ese punto nos hace falta seguir trabajando por la ratificación de este acuerdo. Entonces, yo por ahí estaría compartiendo con ustedes, creo que a grandes rasgos me refería a cómo hemos acompañado los elementos que hemos aprendido para acompañar esos procesos de restitución, las experiencias positivas, tanto negativas, que nos cuentan y que hemos experimentado junto con las compañeras indígenas también, y abogar por o exigir al Estado la ratificación del acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, por tu presentación y por toda la información que nos compartiste y la experiencia tan importante. Queremos dar un espacio para si alguien tiene alguna pregunta para Emilia. Podemos destinar unos minutos a si alguien tiene alguna pregunta para luego pasar a nuestra siguiente presentación. Si alguien quiere puede intervenir directamente también con el micrófono. Veo que está levantada la mano de Naciones Unidas Paraguay, así que adelante. Sí, buenas tardes o buenos días a todos y a todas. Creo que ya son tarde, ¿verdad? Sí, 4 minutos de la tarde. Bueno, excelente la ponencia de Emilia. Yo lo que quisiera saber es cómo puede hacer la sociedad paraguaya para asegurar estos territorios y no poner tanta presión sobre las mujeres y las familias indígenas en la experiencia de Emilia, ¿verdad? Si vamos por el camino correcto y qué más deberíamos hacer como sociedad, no solamente eh, eh, por parte de la responsabilidad del gobierno, ¿verdad? Sino de todo el Estado que somos todos nosotros, toda la sociedad paraguaya. Sí, tu nombre, por favor. Sí. ¿Qué tal? Yo soy Andrea Machaín, estoy en el Centro de Información de las Naciones Unidas, por eso figuró como Naciones Unidas Paraguay, y estamos trabajando en el Grupo Interagencial de Pueblos Indígenas
de las Naciones Unidas. Somos 18 agencias, fondos y programas que estamos trabajando en estos temas. Yo estoy en el área de comunicación y por supuesto muy interesada en temas indígenas desde mi profesión, pero también desde el trabajo que hago. Andrea, bueno, la pregunta que me hacías es ¿cómo podemos, ¿Cómo podríamos ayudar a asegurar estos derechos territoriales de los Ujú, pueblos indígenas como sociedad paraguaya? Sabemos que hay iniciativas por parte del Estado paraguayo de adquirir tierras, de asegurar las tierras que ya están en propiedad de los pueblos indígenas de las distintas comunidades. Sin embargo, hay mucho para hacer. Mencionaste algunos de los problemas y tensiones, ¿verdad?, que hay. Entonces, ¿cómo podríamos, como sociedad paraguaya, apoyar a estas mujeres para que no sufran estas presiones tan fuertes de las que estuviste hablando, ¿verdad? Tanto en desalojos, pero también en toda forma, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Cuál es tu recomendación como especialista en el tema? bueno, eh, ¿cómo podemos hacer para asegurar las tierras y los territorios, ¿verdad? Mira, Andrea, yo particularmente creo que cada pueblo indígena está haciendo dentro de su territorio, está haciendo su tarea. Ya lo ha venido haciendo hace muchísimo tiempo. O sea, hay reclamos de restitución territorial que llevan décadas, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos, tanto en el Chaco, tenemos ejemplos en la región oriental. Eh, en la región oriental, por decirte, tenemos el reclamo de los Mga guaraní, del Tecojaguazú, mayormente conocido por los no indígenas como Reserva para Parque San Rafael, ¿verdad? O sea, son reclamos absolutamente legítimos, justos, que llevan muchísimo tiempo, ¿verdad? De proceso, ¿verdad? Cada organización indígena está tramitando sus reivindicaciones y sus reclamos territoriales y también ambientales, ¿verdad? Entonces, también están haciendo lo suyo en el Chaco los ayoreos Totobiegosode, ¿verdad? Que tienen su particularidad, o sea, eh, los ayoreos Totobiegosode, como había mencionado, tienen una reivindicación de 550.000 hectáreas, lo que constituye el patrimonio natural y cultural ayoreo Totobiegosode, el PENCAT, ¿verdad? Tienen, tienen un caso internacional ante la Comisión Interamericana, ¿verdad? Una petición hecha ante la comisión. Entonces, ellos tienen medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana que son medidas específicas para la protección de su territorio, para garantizar los derechos territoriales y ambientales de los Totobiegosode, ¿verdad? Ellos están hace años haciendo llevando adelante este proceso, ¿verdad? Hoy están en esta instancia que estoy comentando, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada pueblo indígena, a través de sus organizaciones representativas, están realizando ese trabajo. Existen también, digamos, casos más, no pequeños, pero sí comunidades, digamos, que están realizando también esas restituciones territoriales, pero siempre en el marco de una reivindicación de territorio ancestral también.
Entonces, lo que habría que considerar siempre es eso. Por ejemplo, el caso que me toca a mí acompañar directamente, porque represento a esta comunidad, el caso de la comunidad de Loma. Loma está dentro, Loma son 10.000 hectáreas, pero está dentro de un territorio ancestral reivindicado oficialmente con trámite abierto ante el Estado paraguayo de 600.000 hectáreas. Estamos recuperando unas 10.000 hectáreas que son que pertenecen a las tierras del INDER, ¿verdad? Que son destinadas a la reforma agraria y cuyos sujetos de reforma agraria son los miembros y familias de la comunidad Loma, pero en el marco de una reivindicación territorial, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los tips que podemos o que debemos siempre manejar es que, que existe que los pueblos están reivindicando existen pueblos que están reivindicando sus territorios ancestrales y que una de las formas de ir solicitando esa restitución territorial son comunidades concretas que van luchando por sus tierras dentro de esa reivindicación mucho más amplia, ¿verdad? Y que el Estado tiene el deber de hacer ese reconocimiento, el Estado paraguayo tiene el deber de otorgar ese reconocimiento político de ese territorio ancestral, como lo hizo en el caso de los Mbuá Guaraní en el Tecojaguazú. Y también tiene el deber de efectivamente restituir esos territorios. Esa es el deber que tiene el Estado para con las comunidades y pueblos indígenas, ¿verdad? En esa tarea estamos diversos actores, ¿verdad? En primera línea, los líderes, las lideresas, las familias, los miembros de las comunidades, ¿verdad? En su tramitación, ¿verdad? Jurídico-administrativa, enfrentando todo tipo de desigualdades, como dije, no está garantizado todo lo contrario, no está garantizado el derecho a los derechos judiciales, el acceso a justicia en igualdad en Paraguay, ¿verdad? Entonces tropezamos con eso a la hora de tramitar estos procesos, ¿verdad? Son procesos, llevan mucho tiempo, muchos años. Por eso hablamos de procesos de restitución territorial. Entonces, como te decía, yo creo que esa tarea la están haciendo y debemos acompañar esos procesos. Existen casos emblemáticos, ¿verdad? Como los que he mencionado, ¿verdad? Y que como sociedad, hay que apoyar, porque de que exigimos al Estado, ejercemos nuestro derecho a exigir que se cumpla y la sociedad debe acompañar eso, ¿verdad? En los espacios y en las oportunidades que se van generando para eso, ¿verdad? Y crear capacidades es muy importante, capacidades institucionales, ¿verdad? Ayer escuchaba la sesión de la Comisión de Pueblos Indígenas. Se estaba tratando el cumplimiento de sentencia de Yaqui Axa, y están al 28% de cumplimiento de sentencia y que existe toda una comisión, el SICSI, de cumplimiento de sentencias internacionales y a cuántos años de que se emitió esa sentencia están al 28% de ejecución, ¿no? ¿Por qué no se le da importancia a este tema tan importante, ¿verdad? Que es garantizar los derechos territoriales de las comunidades? Porque siempre está eso relegado a un segundo plano, que como sociedad, por hacernos esa pregunta, ¿verdad? Porque es que siempre no, este es el lugar, porque es que no
no, realmente no hay una igualdad, porque no es, realmente los pueblos y las comunidades indígenas no están siendo tratados con esa igualdad ante la ley, ¿verdad? Que la Constitución consagra. Muchísimas gracias, Emilia, por tu respuesta. Había una manito levantada, entiendo que del señor Marcelino, pero veo que no está más levantada, así que no sé si avanzamos e igual de todas maneras vamos a tener otro espacio de preguntas, de preguntas para las ponentes. Quiero dar la palabra entonces, introducir a la señora Anexa, que nos acompaña. Voy a mencionar de nuevo un poquito de su experiencia. Ella es abogada misquita, egresada de la Universidad Centroamericana. Es miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por América Central, Sudamericana y Sudamérica y el Caribe. Tiene una maestría en Derechos y Políticas Indígenas por la Universidad de Arizona. También tiene posgrado en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Se desempeñó como asesora del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte y gobiernos territoriales y comunidades indígenas en Nicaragua. Es un gusto tenerte con nosotros y te doy la palabra, Anexa. Adelante. Muchísimas gracias, María Emilia. Primeramente, disculparme por los inconvenientes técnicos que he tenido, pero bueno, para mí es un placer estar hoy con ustedes. Tita Yamni, Tutni Yamni, Kumi Banira, Naiwayoara. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que estamos por esta zona. A todos y todas las personas que nos están acompañando en este día en las diferentes partes del mundo, en este webinar en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este año los diferentes mecanismos sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, entiéndase el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Participación de los Pueblos Indígenas, y el Mecanismo de Expertos Independientes sobre Pueblos Indígenas a la que pertenezco, hemos dedicado a reconocer el trabajo, el papel de las mujeres indígenas en la preservación y la transmisión del conocimiento tradicional. Reconociendo el rol de la mujer indígena como pilar de los pueblos indígenas, jugando un papel crucial en la preservación y en la transmisión de los conocimientos tradicionales, tiene un rol colectivo y comunitario integral como guardianes de los recursos naturales y el conocimiento científico. Muchas mujeres indígenas hemos tomado el rol de defensora de derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. En ese rol, muchos han ofrendado su libertad y su vida, como lo hiciera nuestra querida ex becaria del programa de becas para pueblos indígenas, en la oficina del Alto Comisionado, Cristina Bautista Taquiza, lideresa del pueblo Nasa de Colombia, quien dedicó su vida a la defensa de la tierra y de los pueblos indígenas y sobre todo el derecho de las mujeres indígenas. La defensa de la tierra, los territorios y los recursos naturales es una de las cuestiones principales en la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Tras siglos de lucha por el reconocimiento de este derecho, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, se ha visto cristalizado, al menos en el sistema internacional, en el sistema de Naciones Unidas, con la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Junto al Convenio 169 para Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y más recientemente la Declaración de la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que prestan una atención específica a la importancia de la tierra, los territorios y los recursos naturales para los pueblos indígenas. El reconocimiento explícito de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, de los pueblos indígenas a su tierra, territorio y recursos naturales, tratan de subsanar una larga historia de desposesión ilegal e injusticia que continúa hasta el día de hoy. Incluso se han intensificado, yo diría, en muchas partes del mundo
y Latinoamérica pues no es la excepción. El nivel de protección de los derechos territoriales varía de una región a otra. Algunos estados han establecido medios sofisticados, aunque a menudo demasiado complejos, para reconocer y conceder la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, mientras que otros no han ni siquiera reconocido la existencia de los pueblos indígenas y mucho menos el derecho a la tierra. Otros estados incluso siguen negando la existencia de pueblos indígenas en su territorio. La brecha en cuanto a la observancia sigue siendo amplia y la falta de reconocimiento de los derechos territoriales contribuyen a la violencia que se está produciendo en muchas regiones y que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y a las niñas indígenas. Los esfuerzos internacionales por asegurar ese reconocimiento se manifiesta también en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, varios de los cuales se refieren a la tenencia territoriales y brinda a los estados la oportunidad de asegurar a los pueblos indígenas el control sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. El interés que despierta en el ámbito internacional el cambio climático y la justicia climática constituye también una oportunidad para reconocer la contribución fundamental de los pueblos indígenas y el rol de la mujer en la protección del medio ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad. Por ejemplo, con la crisis del COVID, con la enfermedad del coronavirus, del COVID-19, que comenzó a principios del 2020, ha resaltado las crudas desigualdades entre los pueblos indígenas y las mujeres. Y otro de las esferas, la falta de unos derechos territoriales seguros, que incluyen una falta de respeto por las fronteras y la gobernanza indígena, ha hecho que fuera muy difícil para los pueblos indígenas proteger sus comunidades frente a esta enfermedad, siendo las mujeres sin duda las más vulnerables y las más afectadas. Algunos aspectos que quisiera puntualizar en relación a la tierra y los territorios y el rol de la mujer por otra parte, es importante tener claro la importancia del derecho territorial para los pueblos indígenas. Como sabemos, para los pueblos indígenas la tierra no es un elemento económico, es un elemento fundamental que define su identidad y su cultura y su relación con los antepasados y las generaciones futuras. El acceso a la tierra, territorio y los recursos naturales se obtienen a través de la pertenencia a la comunidad, no del mercado libre. En el caso de los pueblos indígenas, los derechos territoriales suelen ser intergeneracionales y por lo tanto conllevan una obligación de administrarlos muchas veces. Estas recaen en las madres, las abuelas, a beneficio de la familia y los miembros de la comunidad para el presente, para las futuras generaciones, pero sobre todo para garantizar la existencia como pueblo. Otro aspecto que quisiera también resaltar es el tema de las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tierra. Para los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de tierra que se deben respetar. Estos sistemas se ven menoscabados por las instituciones de derechos territoriales individuales en lugar de las colectivas, y el otorgamiento de atribuciones sobre tierras que constitucionalmente han sido propiedad de los pueblos indígenas del Estado. ¿De qué se trate? Cuando no se incluye en los procedimientos de reconocimiento de título el derecho constitucional, los derechos territoriales de estos pueblos no quedan plenamente protegidos, pues estas pasan a ser parte del mercado, ¿no? En el caso del Paraguay, por ejemplo, aunque se ha concedido un título de propiedad de tierra a los pueblos indígenas, no se ha hecho en función del uso histórico o la tradición, sino en función de un cálculo de la cantidad de tierra que sería necesaria para mantener la viabilidad económica y no la pertenencia cultural de la comunidad, y sobre todo garantizar la continuidad como pueblo. Incluso en los estados en los que la mayoría de las tierras se encuentra en un régimen de tenencia consuetudinaria, no establece la inalienabilidad, lo que permite la transferencia de títulos de propiedad a las tierras de tierra a empresas o a particulares, como se han visto en muchas partes del continente americano.
Es importante tener presente el elemento colectivo, el respeto de la libre determinación de los pueblos indígenas y sus sistemas constitucionarios de tenencias de tierra. Exige que se reconozca su propiedad colectiva de tierra, territorios y recursos naturales. El reconocimiento de los derechos territoriales, individuales y colectivas es fundamental. En todas las regiones del mundo, la propiedad de la tierra indígena sigue estando en la mayor parte en manos de los estados. Asegurar el acceso a la tierra sigue siendo una prioridad para los pueblos indígenas, especialmente los pueblos nómadas y los que se encuentran en aislamiento voluntario. Es necesario proteger la tierra, los territorios y los recursos naturales para garantizar otros derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la vida, la cultura, la dignidad, la salud, el agua y la alimentación. El derecho a la tierra también implica que los pueblos indígenas tienen derecho a condiciones de vida adecuadas, como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido que se ha denegado directamente el acceso a estas condiciones en el pueblo yaqueaxa por el hecho de haber sido despojado de sus tierras tradicionales y no tener acceso a ellas. Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos también ha reconocido el derecho a desarrollar un modo de vida particular y actividades económicas tradicionales relacionadas con la tierra, y ha subrayado que la protección de ese derecho tiene por objeto garantizar la preservación y el desarrollo continuo de la identidad cultural de los pueblos indígenas. El comité, por otra parte, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que la fuerte dimensión colectiva de la vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable para su existencia y comprende el derecho a la tierra, territorio, recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos reconoce que el derecho a la vida no se limita a la protección contra la pérdida de la vida, sino que los estados deben adoptar medidas positivas para salvaguardar la vida y la integridad física. En el caso de la comunidad indígena Samocasec, que seguramente ustedes conocen muy bien, la Corte determinó que la disposición había conducido a la muerte de personas y que el Estado era responsable de estas muertes. En palabras del Comité de Derechos Humanos, la obligación de proteger la vida también implica que los estados deberían adoptar medidas adecuadas para abordar las condiciones generales en la sociedad que pueden suponer amenazas directas contra la vida. Impedir a las personas disfrutar con dignidad del derecho a la vida. Los estados tienen la obligación de abordar condiciones generales, como la privación de la tierra, territorio y recursos naturales para los pueblos indígenas. El vínculo entre la tierra, entre el derecho a la tierra y el derecho a la vida es particularmente fuerte en el caso de los pueblos indígenas y que viven y sobre todo los que viven en aislamiento voluntario o en contacto inicial, debido a la vulnerabilidad que estos tienen, especialmente que se derivan de sus pequeñas poblaciones cuya fragilidad inmunológica y la plena dependencia de sus ecosistemas son para la supervivencia, ¿no? La Corte en ese sentido ha analizado los derechos de un medio ambiente saludable y la identidad cultural, y la alimentación y el agua como derechos autónomos, así como sus implicancias y particularidades en relación con los pueblos indígenas. El Estado no puede ignorar los efectos negativos desproporcionados del cambio climático sobre los modos de vida de los pueblos indígenas. Debe reconocer la estrecha relación de los pueblos indígenas con el medio ambiente. El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, ha dictaminado que las personas que huyen de los efectos del cambio climático y los desastres naturales no deben ser devueltas a sus países de origen si a su regreso correrían el peligro de derechos humanos, correrían con peligro derechos humanos esenciales. Por su parte, el relator para pueblos indígenas ha señalado la obligación de derechos humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible. Ha resaltado que los estados tienen la obligación adicionales con respecto a los miembros de determinados grupos, especialmente los vulnerables a los daños ambientales y particularmente las mujeres y los niños en los pueblos indígenas.
La declaración, por ejemplo, expresa y refleja los compromisos judiciales en virtud de la Carta de Naciones Unidas, así como otros tratados de decisiones judiciales y principios y el derecho internacional constitucional. Los derechos y las responsabilidades de los pueblos indígenas con respecto a la tierra son anteriores al mismo Estado. Para concluir, quiero hacer alusión al artículo 25 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que establece y resalta la importancia del vínculo espiritual de los pueblos indígenas con su tierra y sus derechos a llevar adelante las prácticas y tradiciones asociadas con esa relación espiritual. Se reconoce su responsabilidad de asegurar que las generaciones venideras también puedan mantener esa relación. Para las comunidades indígenas, la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material espiritual del que deben de gozar plenamente, inclusive las de preservar su legado cultural y transmisión a las generaciones futuras. La expresión de relación espiritual debe interpretarse en el sentido amplio. Para los pueblos indígenas, la relación espiritual con la tierra es una parte inseparable de toda actividad sobre la tierra. No solo atañe a las ceremonias espirituales, sino también a una amplia gama de otras actividades como la caza, la pesca, el pastoreo y la recolección de plantas medicinales y alimentos que tienen una dimensión espiritual y que forman parte inseparable de la relación espiritual con la tierra, en donde la mujer tiene un rol fundamental como transmisora del conocimiento. Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y fortalecer su relación con la tierra, los territorios y los recursos naturales que ya no poseen, pero que eran de su propiedad y utilizan en épocas pasadas. Para mantener y fortalecer la relación espiritual de los pueblos indígenas con la tierra, puede ser necesario garantizar el acceso a ello, proteger y restablecer características específicas para las costumbres y tradiciones indígenas, preservar el uso y las actividades que vayan en detrimento de esos fines. Las mujeres en ese sentido pueden tener diferentes relaciones espirituales y responsabilidades sagradas con la tierra. En la adopción de las medidas para poner en práctica todos los derechos de la declaración se debe presentar particular atención a los derechos y necesidades especiales de las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad, ya que esos son los grupos más afectados de manera desproporcionada por la falta de la observancia de los derechos territoriales. A menudo se pasa por alto la contribución decisiva de las mujeres en la protección de la tierra. Uno de los principales obstáculos estructurales que impiden el acceso a las mujeres indígenas a la tierra, a los territorios y los recursos naturales y el control sobre ellos son las leyes patriarcales relativas a la herencia y la propiedad conjunta de la tierra y recursos familiares. De ahí la importancia de estos espacios para la discusión, el compartimiento de conocimiento y vivencia que visibilicen este rol y reconozcan el aporte de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas a los pueblos indígenas y a la sociedad en general. Bueno, me quedo por acá. Tinky Pali. Muchas gracias, Anexa, por tu presentación y compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia. Quisiéramos dar la palabra, dar unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o también escribirle a través del chat. No sé si el señor Marcelino, sí, por ahí, porque hace rato no pude darte más tiempo, pero si querés retomar tu pregunta, sin problema.
Señor Amalio, adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Emilia Cano en referencia a la dinámica de las denuncias, ¿verdad? ¿Por qué esa diferencia? Cuando el indígena hace una denuncia y no corre su denuncia, pero cuando un menonita hace, voy a poner un ejemplo claro y clave, ¿verdad? En nuestro medio, que es en Filadelfia, ¿verdad? Un menonita, por ejemplo, denuncia por abigeato. Un indígena denuncia por violación a menores de edad, a una niña. ¿A quién la fiscalía, a quién le hace caso primero? La fiscalía le prioriza al abigeato antes que al ser humano. Entonces, yo no entiendo qué, como ciudadanos, qué podemos hacer nosotros para que esto termine, o existe algún lugar donde podamos denunciar para la suspensión del fiscal, para la suspensión, o existe alguna figura jurídica en relación a este tipo de actos, por ejemplo, de las personas que son impartidores de la justicia, vamos a decir, ya sea los magistrados, ya sean los agentes fiscales, ya sean los administradores de las instituciones públicas, porque realmente hay una gran desigualdad. Entiendo muy bien la ponencia de la doctora Emilia Cano, ¿verdad? Muy excelente su ponencia, y esa es mi pregunta. Sí, buenos días, Amalio. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchas, Amalio? ¿Hola? Se escucha bien, Emilia. Bien. Bueno, justamente me quedé pensando al finalizar la ponencia con la pregunta, o sea, ¿por qué no hay igualdad en el acceso a justicia? Y es por lo que vivimos, vos diste el ejemplo en territorio chaqueño, Chaco Central, Filadelfia. Quienes están viviendo ahí saben, vamos a dar un ejemplo concreto, o sea, en la práctica, cuando sucede una situación y uno necesita denunciar un hecho y la comunidad necesita ir ante la autoridad, que sería la policía, en primer grado, la policía, el juzgado de paz, la fiscalía, presentar su denuncia, que te tomen la denuncia, que te puedan dar una copia de tu denuncia. Para la comunidad es todo un trámite, si bien es necesario hacerlo, asentar tu denuncia y luego darle seguimiento a tu denuncia, es sumamente necesario para documentarte, que esa es una respuesta que te doy. Ir documentando los hechos, ¿verdad? Que tu comunidad vaya documentando lo que va sucediendo y que vos hayas dejado constancia si eso es repetitivo, vas a tener una serie de documentos que te avalen que vos acudiste, que denunciaste y documentaste. Eso es sumamente importante en procesos de defensa de derechos humanos, ¿verdad? Hacer ese ejercicio que cuesta plata, que en el Chaco hay distancias largas, que es difícil porque muchas veces no tenemos esa práctica de ir ante la autoridad, esperar que te atiendan, que te entiendan, que te tomen la denuncia, que te ayuden a asentar eso, en algún momento te den un acuse, una copia, que no te dan, nunca te quieren dar en el momento, que tenés que venir otro día. Pero hay que hacer ese ejercicio, ¿verdad? De asentar la denuncia, eso es uno. Documentar los procesos, los hechos y durante el proceso. Y qué pasa cuando no hacen caso a tu denuncia, tenés que darle seguimiento e insistir. Eso es parte del aprendizaje y de la defensa del ejercicio de tu derecho, es insistir
hay instancias en las que vos podés presentar quejas, urgimientos, hasta denunciar a la autoridad que no te está respondiendo, ¿verdad? Y sería ideal que te acompañe un abogado que pueda hacerte eso, ese acompañamiento, ¿verdad? Pero también tenemos que lograr que las comunidades puedan hacer ese ejercicio. Haciendo se aprende, ¿verdad? Como te digo, sería ideal que un abogado que acompaña este tipo de procesos les acompañe para que puedan hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Adecuada, oportuna, dándole los consejos y las indicaciones necesarias, ¿verdad? Pero también el ejercicio y crear esas capacidades en los líderes, en los miembros, en los jóvenes, es importante. Y bueno, eso por un lado, o sea, documentarse si no, lo que ocurre muchas veces es que nos contradenuncian. Nosotros presentamos una denuncia y a la vez nos denuncian a nosotros, ¿verdad? O sea, también toca enfrentar eso. Entonces es como una lucha, ¿verdad? Vos estás presentando tu denuncia y vienen y te denuncian a vos también. Entonces es parte del... Discúlpame, Emilia, que te interrumpa. Muchísimas gracias por la respuesta. Quiero darle paso a la señora Claudelina, que es la tercera y última ponente que nos acompaña en este día. Muchísimas gracias, Claudelina, por tu tiempo y por tu disposición a participar de este encuentro. Señora Claudelina, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. La señora Claudelina es mamá, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, abogada y escribana. Tiene especializaciones en gestión social, territorial, urbanismo, hábitat y desarrollo humano. Es servidora pública con el cargo de jefa del Departamento de Gestión de Planes y Programas del INDI. Bienvenida, Claudelina, y te escuchamos. Adelante. Gracias por el espacio. Mis respetos a todos los que se encuentran conectados, algunos de ellos maestros y formadores míos, tanto en el área comunicacional como en la de Derecho. Había dejado una presentación para que lo puedan ustedes socializar, porque se me está dificultando un poco esa tarea porque estoy con otros trabajos también. Mil gracias y empezamos. Las compañeras ya que me antecedieron en la palabra hablaron de lo que es el trabajo de las mujeres indígenas en toda la lucha territorial. La compañera Emilia ya les adelantó sobre lo que son muchos de los trabajos desde los defensores de derechos humanos, de las organizaciones sociales que colaboran y son nuestros grandes fiscalizadores para nosotros los servidores públicos. Y bueno, a mí me toca más o menos hablar de qué hace el INDI o qué está haciendo en este momento. Y una pequeña información detallada. Esto ya queda a cargo de las Naciones Unidas para que puedan socializar con ustedes. Pueden dejarle su correo ahí en el chat y ellos luego lo pueden. Yo doy la total libertad de que puedan socializar. Es información pública. Como también dijo antes Emilia, hay leyes en el país en donde uno puede y debe acceder a la información creada por las instituciones públicas. Bueno, el INDI fue creado ya por el año 1981 por la ley 904. Antes de esto ya la institución estaba establecida, pero esta ley es la que nos comenta, nos expresa de cuáles son los mecanismos de otorgar tierra a las comunidades indígenas, sean estas nuevas constituidas o las ya registradas para su ampliación, y que son las adjudicaciones de tierras fiscales a través del INDER,
las donaciones y transferencias de instituciones públicas, privadas, la adquisición de compra del dominio privado y la expropiación. El INDI cuenta actualmente con un gran número de pedidos de regulación de tierras, las cuales viene respondiendo de acuerdo a su presupuesto. Nadie de los que comparten conmigo hoy este espacio me va a dejar mentir cuando digo de que el Instituto Paraguayo del Indígena cuenta con un presupuesto muy corto para toda la demanda que se tiene. Teniendo como datos, tiene varios datos y varios trabajos viene realizando el INDI. Tenemos ya regularizados en este año a 3 comunidades. La anterior, por favor, de vuelta. 5 comunidades de 3 pueblos. Durante la pandemia se compró, que eso también nos afectó porque nos recortaron para ser utilizado como todas las instituciones en el área de salud. Una de ellas se encuentra en proceso. La institución para una mayor organización y servicio a la atención de la tierra creó la Dirección de Gestión Territorial, en donde cuenta registrado como unos 50 expedientes de pedido de compra de tierras para comunidades nuevas o de ampliación de las comunidades ya antiguas. Tiene 90 procesos de transferencia y titulación, muchas de ellas ya a nombre del INDI, que deben ser transferidas a la comunidad, igualmente cumpliendo con su función de asistencia técnica, jurídica, administrativa. Ha promovido acciones judiciales para la defensa de los legítimos derechos que le corresponden a las comunidades indígenas con documentos de propiedad del inmueble, tanto a nombre suyo como del INDI o de otra institución con permiso de ocupación, con acuerdo de compra, que están sufriendo atropellos, amenazas, desahucio, invasión, daño ambiental y superposición de títulos. El INDI acompaña a las comunidades indígenas en sus denuncias presentadas ante la Fiscalía, ante las instituciones y en los juzgados para el aseguramiento de sus tierras. Esas son las funciones del INDI. Y en lo que va del presupuesto general de nuestra nación de este año, se ha contemplado créditos presupuestarios con un monto de 13.317.470.354 guaraníes, monto con el cual debe responder, como ya ustedes me estaban escuchando, a esta cantidad de pedidos de compra de tierra, a más de los cumplimientos que tiene el Estado con las sentencias, con las comunidades con sentencias y con acuerdo de solución amistosa. La institución, sí, tiene razón, es así mismo. La institución junto con la CIPSI está procurando la ampliación presupuestaria necesaria para el cumplimiento de estas obligaciones. Siguiente, por favor. Quiero ir respondiendo, si les parece, a las preguntas para hacerlo más rápido en honor a nuestro tiempo. No sé si me permite la moderadora. El INDI se convirtió en una institución política, que lastimosamente no funciona, es asistencialista y no progresista. Podemos decirlo que es así, atendiendo a que el INDI no está respondiendo a lo que la ley 904 le exige, que es más que nada el punto 1 de su creación, la preservación cultural de las comunidades indígenas y el aseguramiento de sus tierras y el arraigo de las comunidades, de los miembros de las comunidades dentro de sus tierras. Se ocupa de funciones que deberían realizarlo otras instituciones. Respecto a la politización de la institución,
cada gobierno tiene su línea de trabajo y su forma de trabajo. Yo le estaría respondiendo como funcionaria pública, amén a muchas de las dificultades y las falencias que tiene la institución. Tiene funcionarios que responden a los pedidos de los indígenas y creo yo que por eso sigue manteniéndose, sincerándonos entre todos aquí. Y como suelo decir a los compañeros de las organizaciones, gracias a la vigilancia y a la fiscalización de los compañeros de las organizaciones sociales y de organismos como las Naciones Unidas que nos acompañan y nos fortalecen para poder seguir mejorando en ese vaivén de cosas. Sí, es muy difícil la compra de las tierras porque con los años, aumentando el presupuesto de compra de tierra fue disminuyendo. Eso tendríamos que trabajar entre todos. Comparto las palabras de la compañera Emilia que me antecedió, en el sentido de que tenemos que hacer seguimiento, tenemos que seguir buscando formas y fórmulas para que esta necesidad del aumento del presupuesto en compra de tierra vaya aumentando y no disminuyendo como se vino dando en los últimos años. Tendríamos que... Sí. Sí, no solo interrumpirte, discúlpame. Yo pienso que puedes seguir con tu presentación y si van surgiendo preguntas, entonces te basas en ellas, pero para poder avanzar y no cortar tu presentación. Como había dicho los organizadores, esta presentación es una ayuda de memoria. Es decir, que me gusta más este vaivén de preguntas porque yo entiendo que la gente tiene ya sus conceptos establecidos y es bueno ir trabajando entre la ciudadanía y el servidor público esto que es el INDI y que debe mejorar. ¿Cuáles son las políticas públicas que se viene dando a través del INDI? Y como ya les había dicho, tiene la función por ley 904 de la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, el aseguramiento de estas tierras en el marco del respeto de la autodeterminación. El presupuesto tiene un presupuesto destinado para el aseguramiento de las tierras de las comunidades indígenas y los gastos que demandan estos asentamientos. ¿Y por qué hablo de los gastos que demandan estos asentamientos? Ya estamos hablando desde los gastos para la titulación, la transferencia que puedan darse y el financiamiento de estos programas de arraigo de los miembros de las comunidades en sus propias tierras. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles son estos programas? El aseguramiento de la tierra, como le venía diciendo, la compra, el pago de deudas, el pago de deudas de compras a plazos, porque esto también lo hace el INDI. Hay compras que se realizan en 3 pagos. El cumplimiento de las sentencias, los acuerdos de gastos gastos de adquisición, transferencias, gastos judiciales, las asistencias técnica, económica para el desarrollo productivo, la financiación de proyectos de producción agroganadera, forestal a productores indígenas, la asistencia social y económica en insumos para pueblos indígenas y su familia en situaciones de necesidad urgente. Esta es la parte donde observaban en la anterior pregunta. Esto lo tendríamos que trabajar con otras instituciones y es en donde a veces va gran parte del presupuesto de la institución. En este programa, la asistencia económica, social y insumos para familias en situación de necesidad urgente, la asistencia alimentaria, la provisión de herramientas y utilidades para el arraigo y el apoyo económico a estudiantes universitarios. Siguiente. Respecto a la última pregunta, anteriormente el Instituto Paraguayo del Indígena contaba con el Consejo, esto fue derogado por ley. Tendríamos que trabajar conjuntamente con los pueblos indígenas en consenso para plantear, ¿por qué no?, desde los mismos indígenas para
volver a analizar y estudiar esto. Habrán tenido sus razones, discúlpenme, estoy hace 13 años en el Instituto Paraguayo del Indígena y antes de mi llegada ya fue esta derogación. Habrán tenido los argumentos en su momento, los tiempos cambian, las necesidades también, y por qué no volver a hablar sobre eso. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Estado para garantizar a las personas desalojadas? Que viene siendo una de las problemáticas grandes que venimos teniendo en los últimos tiempos. Bueno, ¿con qué se encuentra el INDI? El INDI es parte del Poder Ejecutivo. Existen otros poderes que tienen gran responsabilidad en lo que es esta gran problemática del desalojo. Y nosotros nos vemos que ante la actuación de hechos de desalojo, varios de los casos nos solicitan al INDI su intervención o el informe, como lo exige el artículo 6 de la ley 904. Del mismo modo, las comunicaciones de estas actuaciones por parte de la Fiscalía o de los juzgados no son dadas, o en algunos casos se dan con una antelación de 24 horas a 48 horas. Acto que hace imposible que el INDI realice una mediación para esta obtención del consentimiento que es necesario, porque el Estado está obligado a esto. Por Constitución Nacional no pueden darse estas acciones, así como una búsqueda de una comunidad acogedora o tierra alternativa para poder trasladarlos. No da siquiera un espacio de conversación cuando los tiempos son demasiado cortos o cuando ni siquiera hay una comunicación. Frente a la utilización ya inminente de la fuerza pública, y ante ya el escenario de desalojo de los miembros de las comunidades indígenas, lo que el INDI hace siempre es conversar con los indígenas sobre la posibilidad de trasladarlos en una comunidad acogedora provisoriamente, o algunos devolver a sus comunidades de origen o de sus familiares, y a los que responden continuar en los espacios territoriales reclamados por ellos. El INDI prosigue con la defensa de sus derechos colectivos en los juicios ya abiertos para dichas reivindicaciones, que tenemos el caso de Capote, del distrito de Itacuri. Siguiente. Bueno, las medidas adoptadas, seguimos con las medidas adoptadas y tenemos planes de reubicación a los afectados del desalojo. Es muy difícil hablar de esto y es muy triste hablar de esto porque no deberíamos de llegar, pero es un escenario actual y real. Y el INDI mantiene varias reuniones, tanto con los afectados en forma directa y también en coordinación con el Poder Legislativo, la Comisión de Pueblos Indígenas, tanto del Senado como de diputados, otros espacios interinstitucionales a los efectos de escuchar entre todos, porque ya lo están diciendo ustedes, el Instituto Paraguayo del Indígena tiene un rango menor, inferior al de un ministerio, tiene que trabajar en forma coordinada para velar porque las instituciones cumplan con su trabajo respecto a la situación real que vienen soportando, y estas conversaciones han surgido en varios casos la posibilidad real de reubicarlos en las comunidades, como le estaba diciendo, acogedoras, que tienen las mismas características en cuanto a costumbre, que cuentan con la superficie requerida por ellos, o algunos vuelven a sus comunidades de origen. De igual manera, la institución ha propuesto a los indígenas que no aceptan estas dos anteriores alternativas la posibilidad de adquisición de inmuebles, como viene pasando con las comunidades de Capote 2, de comprar, de adquirir inmuebles conforme al presupuesto que tiene la institución para los años venideros, y ha sido recepcionado favorablemente, supeditado también
a las resultas de las acciones judiciales. El INDI, conforme a las directivas de la presidencia de nuestra institución y de la dirección jurídica, viene desarrollando constantes acciones judiciales y administrativas interinstitucionales al efecto de solucionar la problemática de la tierra. Siguiente, por favor. Discúlpame, Claudelina. Diga usted. Sí, como estamos ya en el Cortísimo, tiempo, sí, yo sí, sé, yo sé. entonces tengo que interrumpirte lastimosamente Por favor. para cerrar nuestro webinario. Sí me gustaría decirle a todos los y las participantes que algunos ya dejaron su correo y otros pueden dejarlo para compartir la presentación y entonces que puedan referirse de nuevo a ella. Y para cerrar nuestro webinario, antes que nada les agradezco ya a todos y a todas su participación, en especial a nuestras ponentes que compartieron tan rica información y experiencias que dan para seguir conversando. Le quiero dar la palabra a mi colega Tina, que va a hacer un cierre de esta actividad. Muy buenos días a todas. En realidad, buenas tardes. Ya voy a cerrar mi video porque estoy en la comunidad de Campo Loa. Me costó muchísimo conseguir conectarme. Agradecerte, Claudelina, tu comprensión y tus ganas de aportar en estos procesos. Agradecerle a la compañera Anexa Alfred, miembro del mecanismo experto de las Naciones Unidas en derechos de los pueblos indígenas. Ella creo que está conectada desde Ginebra. Y a la compañera, a la colega también, Emilia, quien generosamente también estuvo acompañándonos. Claudelina, te prometemos un espacio mayor la próxima vez, te cuento, vas a ser la primera para tomar más tiempo y seguro que muchos, y te salvamos porque seguro que muchos estarán con ganas de preguntarte muchas cosas y sería en algún momento una oportunidad. Muchas gracias a los colegas de Naciones Unidas, al Grupo Interagencial de Pueblos Indígenas del Sistema de las Naciones Unidas y a todos y a todas quienes estuvieron participando. Invitarlos e invitarlas al próximo webinario que tendremos sobre conocimientos tradicionales y le tendremos ahí al compañero Anzapaz Salomón de Nicaragua y seguramente también a otras colegas de Paraguay. El próximo martes a la misma hora, 11:30 a 13 horas. Muchísimas gracias María Lilia Robledo de UNICEF y a todos quienes dieron el apoyo para que este webinar salga. Disculparme porque estoy en campo. Como les dije, estoy en la zona de Campo Loa. Costó muchísimo conseguir conectarme en esta última parte. Y agradecerle nuevamente. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Muchas gracias a cada una de ustedes y a cada uno.